Amigos, ya estamos aquí después de publicidad en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y en España saben que ustedes que es un país de chaqueteros y de oportunistas, ¿no? Y ahora, pues aquí hay nuestros queridos compañeros, me dicen que me pregunte por el Arsenal, que dicen que son muy del Arsenal. Señor Vera, ¿usted desde cuándo es del Arsenal? Yo siempre, me ha caído muy bien, es un equipo que juega muy bien. Los cañoneros, ¿le gusta usted? Sí. A ver, es un buen equipo, pero en teoría el Madrid tenía que haber barrido al Arsenal, ¿no? O sea, que tiene un mérito tremendo, ¿no? O sea, con ese equipazo que tiene el Madrid, tantos millones y millones ahí invertidos en jugadores que son los más caros del orbe, ¿no? Y del universo, pues claro que un equipo tan modesto como el Arsenal, que al que yo he seguido mucho. No, es un multimillonario. Pero bueno, la verdad que es un día triste, amigos. Hoy yo soy madridista, pues lógicamente hay que aceptar la derrota y hay que apretar los dientes y recuperar en el Bernabéu, hacer esas grandes noches. Hoy empieza, amigos, el orgullo de ser de Madrid, el orgullo de ser español, y empezamos ahora mismo la remontada para que la pérfida Albión no elimine al mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Y atención a esta noticia que le hemos comentado antes. Atención lo que dice este tuit de nuestro querido Eduardo Meloni. Dice: la fiscal general del Estado estaría investigando a George Soros y su hijo Alexander por financiar los ataques a Tesla. Elon Musk dijo: quienes financian los atentados contra Tesla irán a prisión. Amigos, ya se lo anunciamos en su momento, que Elon Musk denunciaba que George Soros podría estar presuntamente detrás de los ataques al magnate de Tesla y de X. Eso es cierto, ya lo anunciamos. Pero atención, que si hay pruebas concluyentes, sería un éxito para la humanidad, un éxito sin precedentes, que ese señor que defiende el mal, que se sienta a la derecha de Lucifer, vaya a prisión. Doña Mabel Petit, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para todos en el estudio y para toda tu audiencia. Ese hijo de la luz, como es el señor Soros, ¿podría estar detrás de los atentados a los intereses comerciales del señor Elon Musk? Eso lo ha dicho el mismo presidente de Tesla, el señor Elon Musk. Él ha señalado, todavía no hay evidencias presentadas al respecto, de que podría estar George Soros y un grupo de los donantes demócratas en el proceso que se ha dado para financiar a nivel nacional e internacional las protestas contra la empresa Tesla, incluyendo incendios, disparos a las propiedades, etcétera, y particularmente en las ciudades más demócratas. Sin embargo, estas afirmaciones que han hecho a través de las redes sociales todavía no han sido confirmadas por el Departamento de Justicia. De hecho, hicimos una convocatoria en el marco del Departamento de Prensa, del Departamento de Justicia, para verificar si había alguna investigación sobre este tema en particular que involucrara a George Soros o a cualquiera de su familia directamente en el financiamiento de esos ataques, y hasta el momento pues no existe desde el punto de vista oficial ningún tipo de investigación al respecto. Lo que sí hay es una declaración que ya la fiscal general de Estados Unidos, la señora Pam Bondi, había mostrado a la prensa, y que inclusive hay una persona que ya está arrestada. Ella dijo que los ataques a Tesla están siendo calificados por el Departamento de Justicia como terrorismo doméstico. Y en ese sentido ya se agarró a un perpetrador de estos ataques y se está buscando a los posibles financistas. Se ha llegado a un elemento que es sumamente importante, pero que, repito, no tiene nada que ver hasta el momento con George Soros. Y es una especie de plataforma para recaudar fondos que tiene el Partido Demócrata, pero particularmente un grupo del Partido Demócrata. Recuerda que el Partido Demócrata está dividido como en 3 renglones, y los del ala izquierda, esencialmente, y los del medio,
se han garantizado los fondos para las campañas a través de una plataforma que se llama AdBlue, y que ya el Departamento de Justicia sí dijo que iba a estar investigando porque allí se había encontrado donaciones extranjeras ilegales. De hecho, se dijo que había una gran cantidad de... Estabas comentando, Maybor, que hay acciones extranjeras, que acciones o elementos extranjeros que estarían detrás de los ataques a Elon Musk. No, es a través de la plataforma AdBlue, que es lo que se ha dicho. La plataforma AdBlue recibe donaciones para los demócratas y en estos momentos está una investigación abierta porque algunas de esas donaciones que se recibieron a través de AdBlue están ligadas a organizaciones extranjeras y ella dice que eso es ilegal, obviamente. El recibir fondos para un partido interno del extranjero es ilegal. Allí, de hecho, cuando se hizo la primera aparición de este tema de AdBlue, se había señalado que estaba China, estaba Irán e inclusive se nombró a Venezuela como donadores supuestos de esta plataforma AdBlue, que a la vez financia otro tipo de actividades y se puede creer entonces, pero eso no está bajo ningún momento comprobado por el departamento, porque esto es una investigación que se está realizando, podría estar el financiamiento a los ataques de Tesla, pero hasta el momento el Departamento de Justicia no tiene abierta una investigación directa que incluya a George Soros o su hijo con la destrucción y el ataque a Tesla y tampoco con el financiamiento directo a estos grupos. El único vínculo podría ser AdBlue plataforma, que es utilizado no solamente para movilizar las masas que apoyan, por ejemplo, el movimiento pro Hamas, que está muy activo en estos momentos en las ciudades demócratas, y de hecho, pues este fin de semana han habido protestas muy violentas en Nueva York, en Chicago y en otros lugares, pero además de ello han financiado movimientos como The People Forum o movimientos directamente vinculados al Partido de Jóvenes Comunistas de América o al Partido Socialista de América, o directamente, por ejemplo, a una de las representantes socialistas del Partido Demócrata que tiene un puesto en la Cámara de Representantes, como es Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y otros. Pero hasta el momento es importante declarar que el Departamento de Justicia no ha desarrollado una investigación que vincule directamente al especulador financiero George Soros con esto. Pues quiero preguntarte por otra cosa, Maybor. Según las últimas informaciones, dicen que última hora la secretaria de prensa, a ver si nos lo ponen ahí en pantalla, dice la secretaria de prensa de Estados Unidos, Caroline Leavitt, anuncia que la DOGE ha realizado un descubrimiento enorme y que anunciará muy pronto. ¿Qué se podría, no sé si tienes noticias, pero qué podría ser este descubrimiento de la DOGE que podría ser determinante a la hora de sacarlo públicamente? ¿Qué indicios hay? Mira, los indicios ya hemos visto cómo el DOGE ha trabajado en todo lo que tiene que ver con los financiamientos a muchas organizaciones extranjeras que estaban trabajando contra los Estados Unidos. Ahora se utilizó porque se ha cruzado la data, y esa es una de las informaciones más importantes del día de hoy. Se autorizó a cruzar la data, por ejemplo, del IRS, que ya el DOGE había estado trabajando allí, así como también con el ISIS, que son la organización que tiene la base de datos de las personas que son ilegales y que estarían dependiendo, por ejemplo, de los paroles humanitarios o de los TPS o de las solicitudes de asilo, etcétera. Esas bases, al ser convocadas una con otra y han sido autorizadas ya legalmente, había un predio judicial para no hacerlo, pero hoy en día se autorizó, va a arrojar, por ejemplo, los fondos de las personas que han llegado aquí de manera ilegal y cómo se ha venido moviendo eso, al menos lo que se ha hecho desde el punto de vista legal, porque hay un condicionamiento a pensar, debido a toda la investigación que se está haciendo, de que hay influencia a través de las masas que llegaron, entre ellos agentes de regímenes como el cubano, nicaragüense,
inclusive grupos rebeldes de Haití y Venezuela, en el manejo de fondos internos aquí en los Estados Unidos. Se está planteando eso y se está planteando también otro tema que va mucho más allá, porque se utilizaron fondos del Estado directamente vinculados a la USAID y a otros elementos de ayuda para financiarse a sí mismos miembros del Partido Demócrata, inclusive algunos del Partido Republicano. Así que esto va a ser un escándalo y por eso se ha agudizado la crítica contra Elon Musk y contra, obviamente, el presidente Donald Trump y todo el equipo que le acompaña. Hoy ha sido un día realmente importante para el gobierno, pero a la vez golpeado para muchos, porque anoche, muy tarde, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Trump a seguir con las deportaciones en el marco de la Ley de Enemigos Extranjeros para los miembros de la organización terrorista, el Tren de Aragua. Y esto ha generado y ha movido a prácticamente todos los grupos demócratas, entre ellos la ACLU, que ha dicho que va a pelear contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, agregando que va a presentar los cargos ya no solamente en Washington, con un juez que está muy a favor del Tren de Aragua más que de los ciudadanos norteamericanos, sino que ahora lo van a hacer directamente siguiendo las directrices de las personas que son magistrados pero que votaron en contra, para que fueran a producirse ese tipo de acciones contra el presidente y contra las deportaciones de terroristas en Texas y no en Washington, D.C. Así que esto está caliente en el día de hoy, al igual que el tema de los aranceles, que por supuesto ha sido... Bueno, eso lo hablaremos mañana. Maybor, como siempre, un placer tenerte contigo, o sea, tenerte aquí en el Mundo al Rojo, y muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros. Un abrazo gigante y siempre estoy por aquí para ustedes. Nuestra querida Maybor desde Nueva York, la última hora, amigos, de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero vamos mañana seguiremos hablando de los aranceles. Ayer estuvo Daniela Calle y el señor Marco de Quinto, que dieron unas explicaciones excepcionales, amigos. Si quieren saber la verdad de los aranceles, además trajimos todas las partes. Daniela Calle y Marco de Quinto estaba justificando esos aranceles y, por ejemplo, Gustavo Aristegui decía lo contrario. O sea, si quieren saber la verdad, aquí les damos opiniones variadas para que ustedes tengan una opinión. Pero miren lo que ha pasado hoy. Dice, Estados Unidos impondrá desde esta noche aranceles, atención, del 104% a China, y Wall Street se vuelve a temblar. Estamos hablando, amigos, es que China se ha vuelto loco. O sea, China le ha declarado guerra abierta a Donald Trump. Cuéntenos, señora. Bueno, aquí yo creo que para comentarlo en un segundo también es complejo, ¿no? Porque esto sí que es una guerra ya entre dos potencias económicas brutales, y hay que entender que hay muchos elementos que no solamente son los aranceles, es que China es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos. Entonces aquí empiezan a entrelazarse un montón de elementos que bueno, pues que yo no me siento capaz ahora mismo pues para saber cuál va a ser el desenlace de todo esto. Pues entonces dejemos al señor Vera a ver qué nos cuenta. Sí. Pero bueno, es que decir que China se ha vuelto loca, pues no sabemos aquí quién se ha vuelto loca. Si Trump se ha vuelto loco o China se ha vuelto loco. Estamos en un pulso. Y yo, fíjese que pienso que ahí lo que va a intentar Trump es utilizar a su amigo, que se ha convertido en amigo suyo, que es Putin, para que le medie con China, para tratar de llegar a un acuerdo con China en el tema de los aranceles, que al fin y al cabo a ninguno de los dos le interesa demasiado que eso siga. Hay una crisis brutal también en China, sí, ¿no? Hay que decirlo, económica. Pero la clave de todo esto, de toda la presión que hace Trump contra China, está efectivamente en que tiene la mayor reserva de dólares del mundo. Y claro, eso es un problema para Estados Unidos. Que la mayor reserva de dólares no esté en Estados Unidos, sino que esté en China. Bueno, no es China, es Japón, pero luego China. Bueno, los tigres, pero una de las mayores. Los tigres asiáticos. Sí, es que me he dado cuenta que efectivamente la primera yo creo que es Japón, pero bueno, China tiene... Entonces, eso es un problema a largo plazo. Y yo creo que lo que ahí intenta Trump, de alguna forma, es que ese dinero, esos dólares que están allí, que los tienen ellos cautivos para utilizarlos cuando consideren oportuno... Bueno, pues que... ha sacado
2 millones de deuda los ha sacado al mercado China, que eso es un ataque financiero brutal contra Estados Unidos. Pues claro, billones. Sí, todo esto se puede trabajar muchísimo y Trump tiene un problema porque, claro, las administraciones demócratas le han dejado una deuda mega multimillonaria y esa deuda hay que cubrirla de alguna forma. Pues 9 billones de euros tiene que refinanciar Donald Trump. Increíble. Pero, amigo, mientras tanto, antes de que nos llegue esta crisis de los aranceles, de que Sánchez destruya España, yo les digo una cosa, por lo menos tener una piel en condiciones, con juventud, y para eso tenemos Colacel Anti-Os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, en venta en tiendas especializadas o en el 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Señora Cabello, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Señor Vera, un placer. Buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestra madre patria y que bendiga más que nunca a nuestros hermanos valencianos. Y recuerde que para que triunfe el mal solo hace falta que la gente buena no mueva un dedo. Hasta mañana, amigos. Esto es Rumba Total 2. Alegría y cachondeo. Hola ahí. Ay, yo los pica, los more.